Dice así, la cosecha. Esto está en el libro Un Minuto Contigo, autores Jorge Berrío y el espíritu de José Antonio. Dice así, la cosecha. Con la vida que lleves, vivirás lo que construyeres. Todos cosechamos la siembra de nuestro actuar. Cada uno es artífice de su dicha o desdicha. El hecho que no lo recordemos no quiere decir que no seamos responsables. Tenemos guardado en el inconsciente toda la historia espiritual de nuestra alma en tránsito hacia la felicidad. Aprende a actuar con discernimiento y calma, porque así equivocándote menos, te endeudarás menos y actuarás con mayor equidad. Nunca te arrepentirás de la mesura y de la probidad. Bien, pienso que en estos tiempos modernos de tanta velocidad, lo que estamos viviendo ahora es un tate quieto, digamos así, un frenazo tremendo que nos dio la vida mayor, la vida espiritual, para que tengamos en cuenta este consejo de José Antonio, ¿verdad? Vivir más tranquilo, pensar antes de actuar, para equivocarnos menos, para endeudarnos menos, para acertar más. Ya estoy en la conferencia. Entonces, tiene absoluta Ya hice la vigencia conferencia. este mensaje del Espíritu José Antonio. Y bueno, somos responsables, esa es la palabra, no culpables, esa palabra culpable, si hay que sacarla ya del lenguaje, somos responsables, como seres libres que somos, libres pero responsables. Entonces, que sea este un momento y esta charla tuya también nos dé más argumentos para pensar antes de actuar, para vivir bien, para vibrar bien cada día, porque somos responsables de la salud y de la enfermedad también que podamos generar por nuestros propios pensamientos, palabras y acciones. Sin más demora, Maña, vamos a hacer la oración. ¿Te parece? Sí, claro. Te damos las gracias, Señor, por esta oportunidad que nos has dado de reunirnos en tu nombre. Te pedimos inspiración para Manuel, intuición, y para todos nosotros, atención, sensibilidad para recibir esta siembra también que hace Él en nosotros, en nuestro corazón, que Él también pueda recibir la cosecha de todos estos momentos de dedicación, de estudio, de preparación, que hace de estas charlas con tanto amor, con tanta pasión, para que Él pueda recoger esa cosecha también en esta existencia y también posterior a ella. Y a todos nosotros, Señor, darnos más conciencia de la responsabilidad que tenemos con este conocimiento, poderla poner en práctica y también poder divulgar todas estas enseñanzas. Gracias y que así sea. Y bienvenido, Manuel Barbo, una vez más a Nocturna Lunes Barranquilla Espiritual, este evento que ya lo estamos haciendo virtual porque anteriormente lo habíamos hecho presencial muchas veces contigo. Gracias por dedicarnos este tiempo y bueno, somos todos oídos para tu charla. Bueno, muchas gracias, Abel. Sí, en este momento, en el nombre de Jesús, iniciamos otra charla virtual en estos días de COVID, en que nos evita las grandes reuniones, las aglomeraciones en los centros espíritas y en otros sitios. Entonces, tenemos esta oportunidad de poder llegar a muchos hogares a través de la tecnología. Por eso le pedimos al Maestro Jesús que nos acompañe durante estos minutos que vamos a estar reunidos en el nombre de Él, que podamos, tanto mi persona como ustedes, dar y recibir bajo la visión de la doctrina espírita que Jesús nos prometió, como está escrito, anotado en el libro del Evangelio de Juan. Del Evangelio de Juan, el capítulo 14,
el 15 y el 16. Entonces, esta noche tenemos la charla La muerte o la desencarnación según la visión médico espírita. Esta charla la dimos el martes pasado bajo los auspicios de la AME, Asociación Médico Espírita. Es una asociación que está en el Brasil y en muchos países, donde hay en una reunión de profesionales de la salud, médicos, enfermeras, etcétera, pero que son espíritas. Entonces, es lo que Kardec dejó por escrito, que la doctrina espírita, la doctrina de los espíritus, iba al par de la ciencia. Y hoy la ciencia médica está corroborando los fundamentos del espiritismo, como es la inmortalidad del alma. O sea, que la muerte no existe. Hoy hay grandes médicos, como vamos a ver por encima, porque eso es un tema extenso. Es un tema extenso. Y hoy, para no irnos más de la hora y media, vamos a tocar por encima algunos médicos que están trabajando en las experiencias cercanas a la muerte. O sea, ciencia que está confirmando lo que Jesús nos dejó con su resurrección, que la muerte no existe, que la doctrina espírita nos revela ese mundo invisible y que hoy la ciencia nos los confirma. Entonces, sin más preámbulos, sigamos. Ustedes se dan cuenta que en el libro Nuestro Hogar, este es un libro de la doctrina espírita, de los 13 libros que dejó André Luis. Este libro está en película en YouTube, cualquiera de ustedes puede verla. Es de la Century Fox, es un libro que dejó, de los libros, más de 500 libros que dejó Chico Javier, el gran medium brasilero. Y este espíritu, con el seudónimo de André Luis, le describe su paso al mundo espiritual. O sea, ya no pueden haber personas diciendo que nadie ha regresado de allá, que eso no existe, que eso son puras quimeras. O sea, ¿cómo van a ser sueños? Si tenemos este gran libro de este médico, porque ya sabemos que Andrés Luis fue el doctor Chagas, el médico brasileño que descubrió esa enfermedad, y él nos escribe en 13 libros maravillosos cómo es la vida en el mundo espiritual. Entonces, en el prefacio de este libro, mírese qué belleza, él lo que escribe, que la vida no cesa, de que la vida continúa. La vida continúa luego que el cuerpo físico, digamos, descansa. Que la vida no es bajar, que la muerte no es bajar el telón. Y miremos allí que una existencia es un acto. O sea, si vamos a como una comedia o una visita a cualquier teatro, en ese teatro el cuerpo de nosotros es un vestido, el siglo un día, el servicio una experiencia, el triunfo una adquisición, la muerte un soplo renovador. Entonces, mírese esta frase: existencias, cuerpos, siglos, servicios, triunfos, muertes. ¿Cuántos vamos a necesitar para conquistar el reino de los cielos? Por eso el Jesús de Nazaret, nuestro gran maestro, en el Sermón de la Montaña, el Sermón de la Bienaventuranza, tiene una frase que nos indica la reencarnación, cuando dice: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces aquí nos lo dice Andrés Luis. ¿Cuántas existencias, cuántos cuerpos vamos a necesitar? ¿Cuántas muertes para conquistar el reino de los cielos? Para limpiar esa alma. Nosotros no podemos llegar a esa fiesta nupcial, a esas bodas, con un cuerpo espiritual, un cuerpo astral, con un vestido sucio. Entonces, para ver a Dios,
conquistar el reino de los cielos, tenemos que limpiar nuestro espíritu. Por eso me gusta esta frase de André Luis, y el letrado de filosofía religiosa habla de deliberaciones finales y de posiciones definitivas. Esos son analfabetos del espíritu. Hablar de una cosa que no se conoce. Porque negar la vida después de la muerte, siendo que Jesús nos la mostró, siendo de que uno de esos que dicen que no existe, no ha pasado ese umbral y todavía no puede hablar. Y que los espíritus se están comunicando diciéndonos lo que han vivido, lo que están sufriendo, si es caso. Y hoy, a través de la experiencia cercana a la muerte de grandes médicos en Europa, en Estados Unidos, que nos revelan lo que el espíritu vive en ese trance. Por eso, en este gran libro de Herculano Pires, Educación para la Muerte, mírese lo que nos dice él. Podemos morirnos durante el sueño. La gente no quiere que le hablen de... Muchas veces evitan hablar de ese momento tan crucial para nosotros. Porque, como dice Sócrates, todo verdadero filósofo se prepara para la muerte durante la vida. Mírese que allí, cuando él es condenado a muerte, su esposa, indignada, sorprendida y enojada, le dice: Sócrates, los jueces están condenados a la muerte. Y él le dice: ellos también están condenados. Si leemos los libros de él, los invito de los libros de Platón, ahí está en la apologética cuando él se defiende. Él les dice eso. Y la mujer desesperada dice: es una sentencia injusta. Y él dice: querías que fuese justa. Entonces, esa serenidad con que él espera la muerte y la afronta es por su educación. Eso es lo que hoy nosotros vamos. La doctrina espírita quiere educar para vencer la ignorancia. Porque el miedo es pura ignorancia. Como vamos a ver más adelante, el doctor Peter Fenwick, que es uno de los médicos que están trabajando en esto, que el miedo a la muerte es ignorancia. Entonces tenemos que educar. Y eso es lo que hace la doctrina espírita. Educar a todos nosotros para que veamos los valores reales del espíritu, para que sepamos que somos aves transitorias en este vuelo por la tierra y que tenemos que un día, como dice aquí Herculano Pires, morir. Y por eso se nos olvida que vivimos para morir. ¿Quién no tiene escriturada desde que nació la muerte? Por eso la codificación espírita en esos 5 libros que se ven allí, libro de los espíritus, libro de los medios, el evangelio, el cielo y el infierno y la Génesis, son los 5 libros que Kardec, en un trabajo muy tenaz, nos ayuda a comprender la muerte y la inmortalidad. Por eso, él fue de los primeros que se ocupó de la psicología de la muerte y de educarnos para la muerte. Entonces, miren ese colibrí, cómo bate sus alas para mantener la vida absorbiendo el alimento. Entonces, hoy la doctrina a través de estos 5 libros, alimento para el alma, alimento para nosotros. Y qué mejor ya en vida, en salud, prepararnos para ese momento de transición en los cuales nosotros algún día vamos a retornar a ese mundo espiritual. Por eso, Juana de Angeli nos habla en su prólogo de su libro En busca de la verdad, que la salvación es la liberación de la ignorancia. Nosotros tenemos que educarnos para vencer el miedo, educarnos en los reales, los valores reales del espíritu, en sus capacidades, en sus tesoros, como decía Santa Teresa de Ávila en su libro El Castillo Interior o Las 7 Espadas, en que es triste que uno viva sin saber cuáles son esos tesoros en nuestra alma, en nuestro corazón. Saber de dónde venimos, para dónde vamos, quiénes somos. Entonces, por eso Jesús decía: conocer la verdad y la verdad os hará libres. Uno de los primeros
postulado que Jesús nos trajo y sustentó su verdad es esta que está allí en Juan 17:3, que la vida eterna es conocer a Dios y a Él que es el enviado. Esa es la primera verdad en la cual Jesús cimentó todo su edificio, de que hay un Dios verdadero, un único creador, la inteligencia suprema, como dice el libro de los Espíritus en la primera pregunta del primer capítulo del libro de los Espíritus, y que no es un Dios castigador, sino que educa, no es un Dios tirano, déspota, ni Dios de los ejércitos, y que no tiene preferencia por nadie. Todos sus hijos los ama, perfectos y perfectos. Y es el Maestro Jesús que nos recibe en este planeta para traer la verdad y vencer la ignorancia. Por eso me gusta en el libro de, de Trigo de Dios, de Amelia Rodríguez, uno de los libros espíritas que lo escribe Divaldo y Amelia, él nos habla de que la ignorancia es responsable de las más terribles llagas del alma, porque es un enemigo del progreso y de la felicidad humana. Porque antes que viniera Jesús, el hombre se debatía en la ignorancia del odio. Los judíos tenían la ley del talión y Jesús nos vino a traer la verdad que es el que quiera ser mayor en el reino de los cielos, tórnese el menor. El que se humilla será ensalzado. Entonces, el grande no es el déspota, el que mata, el que arrasa civilizaciones, el que saca su poder físico para destruir y humillar al otro. No, el que perdona, el que ama, el que no busca la venganza. Y eso es una batalla intensa en nosotros, ¿ya? Entonces, si nosotros dejamos que esa ignorancia se establezca en nuestra alma, nosotros nos vamos a, a, a ante esas realidades del alma, nos asfixiamos. Por eso Jesús de Nazaret nos dice a Amelia que esa buena nueva, cuando él salía de aldea en aldea llevando ese evangelio, esa semilla de la verdad, era como un puñal de luz que rasgaba las densas tinieblas de la ignorancia. O sea, ese puñal de luz entraba en los corazones de todos aquellos que lo escuchaban y se transformaban. Por eso, él nos mostró que la muerte no existe porque el espíritu es inmortal. La muerte es del cuerpo físico. La muerte es para aquel que está en la ignorancia de la verdad, del amor, del perdón, porque son muertos vivos, porque viven cerca a los abismos donde se despeñarán, como dice Amelia en el libro Cuando regrese la primavera. Por eso cuando trajo a, a Lázaro en el túmulo, después en los varios días de la catalepsia, él dice, yo soy la resurrección y la vida. Todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Estamos muertos cuando nos dominan las pasiones de la ira, de la envidia, de los celos, de las ambiciones, de la codicia. Cuando no sabemos de que existe la vida después de la muerte. Entonces hoy, mírense, el diagnóstico de muerte del cuerpo físico, ustedes ven allí, según los criterios de universidades como Harvard, tenemos, no circulan los fluidos, por ejemplo, la sangre, se para el corazón, se para el pulmón, ya no hay pulso, no hay respiración, el electrocardiograma se pone plano, el electroencefalograma se pone plano, ¿verdad? Entonces, ya no hay función ni del corazón ni del cerebro. Entonces, la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que fue una de las pioneras en la investigación sobre los moribundos, que hay muchos libros de ella, entre esos La Rueda de la Vida, La Muerte, un Amanecer, ¿ya? Es nacer a otra existencia. Miren ustedes este video de la doctora Elizabeth Kubler-Ross, es médica psiquiatra de Suiza y se estudió en Suiza y después se especializó en Estados Unidos. Vamos a dejarlos para que vean este video que es la muerte.
Ahí vemos en el video la belleza de la mariposa, la crisálida, el gusano que se convierte en mariposa y se libera. Eso somos nosotros. Es una alegoría muy linda. Somos una mariposa que se libera en esta crisálida y volamos. Y regresar al mundo espiritual, nuestra muerte será como hayamos vivido la vida. Y dice, esto se quedó en silencio. ¿Estás viendo el video? No se Lean ve. el video. La doctora Elizabeth, ahí la ven, trabajando al lado de la cama de los moribundos. Allí ella nos dejó varios libros. Y mírense todos estos mensajes que he sacado de los libros de ella. Por eso, miren ustedes esta diapositiva que es del Evangelio de Jesús, que es de Lucas, ¿verdad? Lucas 12, capítulo 12, versículo 3, ¿verdad? Allí ustedes ven que el Maestro Jesús habla de esta famosa parábola donde hay un señor, un hacendado, digamos así, que tiene muchas tierras y dice una noche, ya no tengo dónde guardar más mis cosechas de trigo. Y se le ocurrió, dice, bueno, voy a tumbar esos graneros que están pequeños, voy a hacer otros más grandes y ahí guardaré toda esta cosecha que no tengo donde guardar y todos mis bienes. Y a mi alma sabrá que tiene muchos bienes para largos años y descansaré, comeré, beberé, gozaré. Pero una voz le dice, la voz de su conciencia, la voz de Dios, qué insensato eres. Esta noche reclamarán tu alma. ¿Para quién será lo que acumulaste? Entonces, miren ustedes lo que dice esta parábola. Esto le sucede al que acumula tesoros para sí mismo y no es rico para con Dios. Entonces, hoy esta charla está definida, dirigida a esto, que vamos acumulando tesoros físicos, nos apegamos a ellos, sufrimos cuando los perdemos y eso nos, al momento de la desencarnación, estamos apegados a todo eso material porque creemos que eso es lo principal. No hemos acumulado tesoros para la vida eterna. Entonces, eso es lo que Jesús nos trae. Entonces, por eso esta parábola es tan importante que nosotros la tengamos en cuenta. Entonces, el Evangelio según el Espiritismo nos trae esta frase que está aquí del capítulo 16 del Evangelio según el Espiritismo, se llama la verdadera propiedad. Al hombre solo le pertenece aquello que se puede llevar de este mundo. Cuando llegamos recién nacido bebé, llegamos con las manos vacías y nos vamos con la mano vacía. Los objetos materiales, posesiones, las disfrutamos mientras estamos en la tierra. Entonces, verdaderamente, lo que es uso del alma son la inteligencia, todo aquello que tú estudies y te eduques, tus cualidades morales. Eso es lo que será de utilidad que tenemos que poner, como está en la anterior diapositiva, el hombre que va entrando al túnel con el maletín. ¿Qué lleva ahí? Lo que dice acá, su inteligencia, lo que aprendió, sus cualidades morales, virtudes que desarrolló, ¿verdad? Entonces, el momento de la muerte, aquí está resumido
que muerte no es lo mismo que desencarnación. En este libro de Divaldo y Manuel Filomeno de Miranda, tema de la vida y de la muerte, tenemos un capítulo sobre esto, que morir es para lo biológico, el cuerpo físico, pero desencarnación es diferente. Es cuando el espíritu se desliga del cuerpo físico. Y como vamos a ver más adelante, hay 4 puntos que se tienen que romper, 4 lazos que nos unen nuestro espíritu al cuerpo físico. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a aprender hoy a través de unos videos y de las explicaciones de los libros cómo es desencarnación. Entonces, aquí vemos que morir desde el punto de vista espiritual no siempre es desencarnar. ¿Ah? La desencarnación es un proceso bastante complejo. ¿Ah? Y la desencarnación demorará 2, 3, 4 días, a veces mucho más, dependiendo de varios factores. Si tu muerte es brusca, gradual, accidental, natural, si es enfermedad, cuánto demoras tú una enfermedad. A veces es una enfermedad crónica, a veces es una enfermedad que te ponga en coma, ¿ya? Entonces, depende de si tuviste un suicidio, si tuviste un suicidio inconsciente, en la cual vamos a ver más adelante, y el estado mental en el cual eres sorprendido en el momento en que desencarnas. Entonces, siempre Emmanuel en el libro Viña de Luz nos habla de levantar la vista, que para conservar la salud mental nosotros tenemos que poner nuestros ojos en el mundo espiritual. Cuando vamos a hacer cualquier actitud, cualquier situación en la vida, siempre debemos pensar en nuestro espíritu. ¿Qué bagaje espiritual me voy a llevar para la otra vida? Si pasamos toda la vida siempre fijado en lo material, siempre en los aspectos que la vida física nos da, pues al desencarnar nos va a ser difícil desprendernos porque estamos adheridos al carro, a los dineros, a las pasiones, si fumábamos, si tomábamos licor. Entonces, todo eso nos va a hacer, nos va a convertir en una parte más lenta la desligación del espíritu del cuerpo. Por eso en el libro eh, eh, En busca de la verdad de Divaldo Iguana, nos habla de eso, que morir no siempre es desencarnar, porque muchos se quedan apegados a la materia, ahí, los despojos materiales, ¿ya? Y creen y estremecen el cuerpo en un accidente, o se vio mucho allá en el tsunami de Tailandia que sorprendió esas olas gigantes, y en el libro Transición Planetaria, todos los equipos de auxilio que llegaron a atender todas esas personas que murieron de repente, sufrían mucho porque no comprendían lo que habían pasado, ¿ya? Entonces, porque hay una ignorancia de esa realidad que existe más allá del campo de los sentidos. Entonces, nuestros sentidos físicos nos muestran la materia, pero son muy pocos los que tienen capacidades de ver ese mundo espiritual. Las tenemos todos cuando dormimos, pero no le ponemos atención a ese momento de estas 7, 8 horas de sueño. Pero ese es un momento en que nuestro espíritu se desprende como el pajarito que le abren la jaula, ¿verdad? Y se libera momentáneamente. Aquí nosotros vemos a este gran médico, de lo que yo les hablé al principio, de estos grandes médicos que están estudiando las experiencias cercanas a la muerte. Este doctor Peter Fenwick todavía está vivo, neuropsiquiatra y neurofisiólogo. Tiene unos grandes estudios de epilepsia
y de experiencias cercanas a la muerte. Y como ustedes ven allí, profesor de estos colegios de Londres, es profesor del Instituto de Psiquiatría, neuropsicólogo, trabaja en la unidad de salud mental de la Universidad de Southampton, es consultor en Japón, y ustedes se dan cuenta, ese gran currículum que tiene este médico. Ustedes ven allí la foto del doctor Peter Fenwitz, y este libro que se llama El arte de morir está en español. Hace poquito yo lo adquirí, y vamos, por motivo de tiempo, vamos a hablar un poco, pero lo importante que tenemos de él es este video. Escuchémoslo bien, ahí está en subtítulo. Esta conferencia la dio en Berlín. Decía, todos ustedes van a morir. Al público, la mayoría de ustedes tienen miedo. ¿Por qué tienen miedo? Porque no saben lo que va a suceder. Creemos que se nos va a aparecer la calavera. Él le dice la parca. No es así. Vea lo que dice él en sus estudios. Puede venir mi mamá, familiares muertos, a recogernos. Nos vienen a buscar. Entonces, miren ustedes, este video, que es un video de 10 minutos, más adelante vamos a ver otro poquito. Ustedes saben que por el tiempo no podemos extendernos. Después queremos hacer un seminario, lo iremos a hacer como el que dimos el 16 de febrero de transición planetaria. Vamos a hacer uno de estos de la muerte y experiencias cercanas a la muerte, un seminario de tres horas por lo menos. Entonces, aquí en este libro de Divaldo vemos el tema de la vida y la muerte. ¿Por qué nos dice Manuel Filomeno y Miranda, este espíritu que nos escribe a través de las manos de Divaldo, que 5 razones por las cuales tenemos miedo a la muerte? Primero, el instinto de conservación, porque predomina la naturaleza animal, porque olvidamos que somos espíritus, por todas el contenido religioso que nos han enseñado, todas estas situaciones que nos hacen oscuro ese paso, y porque eso no tenemos ignorancia del alma, de su futuro. Entonces, miren aquí resumido los 5 factores por el cual nosotros tenemos miedo a la muerte, ¿verdad? Entonces, mira, el instinto de conservación, claro, es el más fuerte, precisamente Dios ha puesto este instinto para que nosotros luchemos con toda nuestra fuerza por mantenernos vivos. Ese instinto de conservación, ustedes ven a los animales, la hormiguita caminar buscando su alimento, un perro así sea flaco, como hurga en las basuras buscando comida, como vemos incluso un vegetal en cualquier pedacito de cemento allí crecer para buscar el sol. ¿Sí? Hay ese instinto en que verdaderamente, pues para nosotros, aprovechar los años de vida que Dios nos da para que podamos obtener las mejores calificaciones en ese estudio que hacemos cada uno al venir a la Tierra. Porque la naturaleza animal, acuérdense que la doctrina espírita nos dice, y es cierto, nosotros como espíritus humanos, en un cuerpo humano, antes hemos pasado por la escala animal. De ahí traemos todas esas pasiones, claro. Entonces, como animales, luchamos por el territorio, luchamos, nos defendemos en una guerra, luchamos por la pareja, luchamos por el alimento. Eso nos lleva a desarrollar ese egoísmo y esa pasión, y que muchas veces a empezar nuestro peregrinar por el cuerpo humano, tenemos ese apego, y porque hemos olvidado, ¿verdad? Ahí, para que el espíritu nazca en cada cuerpo, hay un olvido providencial de ese pasado para que no recordemos la amargura de las vidas pasadas, porque venimos de menos a más, y en otras vidas tenemos errores, y qué tal que estuviéramos en la vida actual recordando todo lo que hicimos en el pasado, que a veces se nos filtran a través de los sueños.
y amanecemos tristes, desalentados, es porque de pronto hemos recordado un hecho de la vida pasada o algún espíritu enemigo de la vida pasada nos lo recuerda y amanecemos un poco desalentados. Por eso, todas estas situaciones de las religiones ortodoxas nos han creado toda una confusión con sus sitios de cielo, de purgatorio, de infierno. Y muchas veces todo eso también nos da miedo, nos da miedo. Nos olvidamos que Jesús nos enseñó que hay un Padre misericordioso y bueno. Y yo me acuerdo en ese momento en que el ladrón bueno le dice a Jesús en el Gólgota, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y Jesús le dijo que sí. Ese espíritu, ese buen ladrón, no es que va enseguida al morir a ir a las altas latitudes, una morada celestial de paz, no. Pero es un espíritu que se arrepiente. Y con ese abogado, que es nuestro Maestro Jesús, ya va a estar bajo el yugo suave y ligero de Jesús. Al desencarnar, a pesar de sus errores, va a pasar a una morada, a un estado mental mejor, porque ya él se ha arrepentido y acepta ese yugo del Maestro Jesús. Su fardo será ligero, porque hay un arrepentimiento y pasará a una morada donde será asistido y ayudado. Los espíritas sabemos en el libro Nuestro Hogar, invito a todos aquellos que no sean espíritas a verse la película, que la pueden conseguir en YouTube, o el libro, como André Luis muere. Él era un médico, pero él al desencarna como un suicida inconsciente, porque él tomaba traguito y contrajo una enfermedad por esa vida un poquito disipada, aunque era un gran médico, y entonces él va al umbral. Si ustedes leen el libro Nuestro Hogar, en los primeros capítulos, hay un capítulo que se llama El Umbral. ¿Ya? Entonces, ese capítulo es muy importante porque les va a explicar a ustedes lo que es el umbral, que es esa zona purgatorial donde se cocinan, se queman todavía residuos psíquicos que traemos de la vida esta que pasó. Entonces, él allí, estando 8 años de sufrimiento, se acordó de Dios y cuando él hace una oración sentida, Dios mío, tú que existes, Señor, es cuando él ayuda. Usted ven en la película cómo aparecen enseguida unas manos y lo sacan de ese territorio alucinante. Entonces, todo es como nosotros enfrentemos ese momento crucial. Por eso es importante la educación del espíritu, la educación para la muerte. Entonces, esta ecuación de mente-cerebro son informaciones equivocadas. Todavía hay grupos de médicos diciendo que el cerebro es un sudor, que la mente es un sudor del cerebro, que el pensamiento es un sudor del cerebro, como decir la bilis del hígado, como la orina del riñón, no. Ya estos médicos que hay ahora y que vamos a ver, como el doctor Peter Fenwick y otros, nos están mostrando que la conciencia es extracerebral. Entonces, por eso Sócrates, si ustedes leen el libro del Evangelio sobre el Espiritismo, en los primeros capítulos, hay varios ítems extraídos de los libros de Platón sobre el concepto de Sócrates sobre el espíritu. Él sabía que existía la vida de la muerte, él sabía que la vida continuaba después de la muerte, él sabía que existía la reencarnación. Entonces, en ese momento, miren esta gran frase que saco de ahí de la apologética de Platón. El temor a la muerte no es otra cosa que considerarse sabio sin serlo, ya que es creer saber sobre aquello que no se sabe. Y quizás la muerte sea la mayor bendición del ser humano, y sin embargo todo el mundo le tiene miedo, como si fuera el peor de los males. Aquí no está invitando a Sócrates a quitarse la vida, no. Es que cuando llega el momento de la muerte, se forma un caos, un estado alucinatorio. Si nos muere un ser querido, hacemos todo un escándalo, todo un sufrimiento que puede durar muchos años, que nos puede llevar a la enfermedad. Entonces, es importante entrar en este momento. Con el libro de los espíritus hay un capítulo, hay
grande el regreso de la vida corporal a la vida espiritual. O sea, pasar nosotros al mundo de los espíritus. Y por eso hay varias preguntas. En ese capítulo tenemos la 156, ¿verdad? Que en qué momento se hace la separación definitiva del alma. Ya, puede haber a veces en la agonía, ya el espíritu se ha desprendido, pero de acuerdo a su estado evolutivo, a su moral. ¿Ya? Como vamos a ver algunos ejemplos más adelante. Ustedes ven aquí este video de la película de Ghost. Ya. Ustedes ven ahí a Patrick Swayze, cuando ya él ha muerto, su esposa lo lleva a la clínica, ya no hay maneras, y entonces ya él empieza a vagar por el hospital. Ya. Entonces, él está asombrado de lo que está viviendo, todavía no comprende lo que ha pasado. Y mírense, aquí se encuentra con este señor que ya está adaptado al mundo espiritual. Se dirige a mí. Tranquilízate, ya no es como antes. Eres una madeja de hilo nueva. ¿Quién es usted? Estoy esperando a mi esposa. Está en la sala de cardíaco. No tardará. Tranquilo. Es lo más efectivo. Pobre diablo. Mejor vete acostumbrando. Podrás pasar siglos aquí. Ven acá, te diré un secreto. Las puertas no son como crees. Entras y sales, no es la gran cosa. Ya irás entendiendo. Entonces ustedes ven allí un momento en que le hace tratar de reanimación. Y van a ver cómo se desprende el espíritu. Patrick Swayze está sorprendido de lo que está viendo. Ahí empezó a salirse. Sí. Entonces, allí vemos a este video que nos muestra la reanimación que intentaron hacer los médicos, pero no pudieron. No pudieron regresarlo. Por eso, la muerte es diferente para todos. Es la muerte de la destrucción del cuerpo físico, mientras que el desprendimiento de ese espíritu puede durarse horas o días, depende cómo hayamos vivido la vida física. Entonces, aquí nosotros vemos, hay un libro que tenemos, la doctrina espírita, Volví. Hermano Jacob. Vamos a escuchar el video. Psicografía de Chico Xavier. Lo escribe el medium Chico Xavier. Y este libro, Frederico Figner, que en el libro adoptó el seudónimo de Hermano Jacob, fue director de la Federación Espírita Brasileña y espírita activo. Prometió escribir desde el más allá, tan pronto llegase. Cuando estaba encarnado, creía que la muerte era una mera liberación del espíritu y que seguiría para las esferas de juicio, de donde volvería a reencarnar, a menos que se transfiriese a los mundos felices. Pero, conforme su informe, lo que ocurrió después de desencarnar no fue así. Nos dejó una alerta. No se crean en paz con la ley, atendiendo pequeños deberes de solidaridad humana. Entonces, este libro de Volví, él promete escribir cómo fue su paso, y el libro es muy interesante, ya está al español, y llega el momento en que comienza a describir, a mostrarnos cómo se procesó en él el desprendimiento de su espíritu. Él comienza a sentir un frío intenso, los pies que va subiendo. Comenzó a ver como espíritu cómo va saliendo una sustancia plateada, y ve
a los asesores espirituales que empiezan a hacer el desprendimiento, porque como ya dije en la charla anterior del martes con la AME, así como nacemos en el día de nuestro nacimiento, nos cortan el cordón umbilical. Cuando nosotros pasamos al mundo espiritual también hay que desprender 4 lazos. 4 lazos que nos retienen al cuerpo físico. Y que ese desprendimiento es diferente para todos. Y por eso hoy yo traigo este ejemplo del libro de Chico Javier. Ahí lo ven, Chico Javier. Acción y Reacción se llama el libro. Este libro lo escribe André Luis. Y ellos asisten a un accidente aéreo y hay 14 víctimas, pero solamente 6 son ayudados. Entonces, y él nos dice, la muerte es diferente para cada uno. Aquellos cuya vida anterior moralmente fue buena, tienen inmediata liberación. Y que la liberación de los demás, o sea, de los 8, va a depender del grado de animalización de los fluidos que retienen el espíritu a la actividad corpórea. O sea, mientras seamos más animales, o sea, apegados a los vicios, cigarrillos, el licor, la gula, las pasiones violentas, todo eso, al momento de la muerte nos van a arrastrar y amarrar a esos objetivos, porque no hemos pensado nunca, levantado la vista hacia el mundo espiritual. Entonces, el género de vida que hemos llevado dicta las condiciones de nuestra muerte. Cuanto más nos sumergimos en las bajas pasiones, vamos a demorar más para gastar las energías vitales. Entonces, en la pregunta 155 del libro de los espíritus está esa pregunta. ¿Cómo se opera la separación del alma del cuerpo? Como dice aquí, hay que romper unos lazos. El alma se va a liberar gradualmente. Y por eso, en este libro que conocemos en la doctrina espírita, que se llama Obreros de la Vida Eterna, nosotros, ese libro está especialmente hecho para los momentos de la desencarnación. Y ahí tenemos un video sacado de este libro. Ustedes ven allí, antes de darle curso, está la señora, que es la esposa del que está allí muriendo, el que está allí en proceso de desencarnación. Ella está triste. Ella está en el cuarto de su esposo, llorándolo. Entonces, allí en el capítulo 13 de ese libro, Jerónimo es el espíritu que está detrás de ella, el señor de blanco. ¿Ya? Entonces, llegaron los enfermeros espirituales para hacer el desprendimiento del espíritu, para cortar los 4 lazos que vamos a ver más adelante. Pero los familiares, al estar llorando, allí en la cámara mortuoria, digámoslo así, ustedes saben todo lo que es un momento ese, todos los familiares llorando, la mujer, mi hijo, no te vayas, no me dejes sola, ¿qué voy a hacer sin ti? Etcétera, etcétera. Entonces, eso, mírense ustedes en el video, miren los hilos mentales que tienen al marido amarrado como una cesta, como una malla de coger pescado. Mantinha-se firme ao seu lado, olhos vermelhos de chorar, emitindo forças de retenção amorosa que prendiam o moribundo em vasto emaranhado de fios cinzentos, dando-nos a impressão de peixe encarcerado em rede caprichosa. Teria de ser o primeiro empecilho a ser removido. Entonces el enfermero espiritual le comienza a hacer pases para liberarla a ella y romper los lazos. Ustedes ven cómo se rompen todos los lazos que ella lo amarra y le impide la desencarnación. Eu me esforçava para modificar-lhe as vibrações mentais. Hipólito e Luciana teceram uma rede fluídica de defesa em torno do leito para que as vibrações mentais inferiores fossem absorvidas. E Jerônimo trabalhava a fim de tranquilizar a esposa para dar continuidade à tarefa. Usted ve todos los asesores espirituales cómo van haciendo el trabajo de ayuda para calmarlo, para romper todos esos lazos mentales con su esposa, las oraciones que ella hace por querer retenerlo.
Entonces, cuando llega el médico, este que le pone la mano en la cabeza, le da una energía y ella ve que se mejora porque él comienza a hablar. Sinto que o dia será de calma e reconforto. Querida, vaya a descansar, se lo pido. Me siento mucho mejor y sé que el día será de calma. Entonces, cuando ya lo ve hablar, ay, mi marido se recuperó, qué bien. Ay, ya me voy tranquilo. Ese es el momento en que ellos le dan una energía extra para que él salga del sopor, la esposa lo vea mejor y se retire. Eso pasa mucho en cualquiera de nosotros que ya tiene un familiar en esta situación, que están todos llorando con el escapulario en la sala, con el rosario, y el uno se agarra a esta oración, el otro al otro, y no dejan que la persona desencarne en paz. Entonces llegan los médicos espirituales, le hacen esta operación magnética que ustedes han visto, el paciente se recupera momentáneamente y aprovechan que cuando la noticia llega a todos, ya está hablando, ya está mejor, ellos se calman. Y es en el momento en que ellos se definen a retirar. Aquí ven el segundo video, en ese momento que el salón queda solo, comienza a hacer el médico, el enfermero, los pases longitudinales para ir rompiendo los diferentes lazos. Ustedes ven ahí cómo insensibilizan al vago para desligarlo todos los nervios de las vísceras, aislando el sistema nervioso simpático y parasimpático. Isolou todo o sistema nervoso simpático, neutralizando mais tarde as fibras inibidoras do cérebro. Começou a operar sobre o plexo solar, desatando laços que localizavam forças físicas. Com espanto, notei que certa porção de substância leitosa extravasava do umbigo, pairando em torno. Com passes concentrados sobre o tórax, relaxou os elos que mantinham a coesão celular no centro emotivo, operando sobre determinado ponto do coração. Nova cota de substância desprendia-se do corpo, irrigava sua garganta, mas reparei que todos os músculos trabalhavam fortemente contra a partida da alma, opondo-se à libertação das forças motrizes, em esforço desesperado, ocasionando angustiosa aflição ao paciente. Alcançaram em boas condições. Era a última etapa. Concentrando todo o seu potencial de energia na fossa romboidal, Jerônimo quebrou alguma coisa que não pude perceber com minúcias, e brilhante chama violeta dourada desligou-se da região craniana, absorvendo instantaneamente a vasta porção de substância leitosa já exteriorizada. Quis fitar a brilhante luz, mas confesso que era difícil fixá-la com rigor. A chama mencionada transformou-se em maravilhosa cabeça, em tudo idêntica à do nosso amigo em desencarnação, constituindo-se após ela todo o corpo perispiritual de Dimas, membro a membro, traço a traço. Dimas desencarnado estava ligado ao corpo através apenas de leve cordão prateado, semelhante a um elástico entre o cérebro de matéria densa, abandonado, e o cérebro de matéria rarefeita do organismo. Entonces se ven aquí en este video muy ilustrativo cómo se rompen los cuatro anillos o lazos que tenemos de nosotros, el espíritu amarrado al cuerpo físico. El primero, tienen, como ustedes vieron, cómo hicieron los pases longitudinales de arriba hacia abajo y después comienzan a hacer en el plexo solar arriba del ombligo, que es el que el primero se empieza a desligar, pasando al corazón, que es el chakra cardíaco, y tercero la fosa romboidal. La tercera es la fosa romboidal que ustedes la ven aquí en el tallo cerebral. Este es el bulbo raquídeo y este es la protuberancia. Arriba la protuberancia y el bulbo raquídeo. Aquí está el cerebelo. Entonces, en este rombo, allí es el tercer anillo en que nos retenemos
a nuestro cuerpo físico, porque aquí en el bulbo y la protuberancia está el centro de la respiración, del tono cardíaco. Entonces allí donde hacen el tercer punto de liberación para después pasar a la pineal, que es el último centro donde está el chakra coronario, donde está, aquí ustedes ven la hipófisis y acá ven la pineal. Entonces, ya como ustedes ven aquí, ustedes rompen en el cerebro en la fosa romboidal, ¿ya? Y después, por último, llegan a la parte esa de la glándula pineal. Nosotros vemos aquí en el libro este que explicamos con un video muy ilustrativo pequeñito, porque no se puede poner todo, el momento de la imagen donde está el doctor Becerra Meneses, ustedes lo ven aquí, en el momento ya del funeral. En la funeraria está el hermano Jacobo, que es que escribe el libro, doctor Federico Wiener. Él todavía allí, ya, él revela en el libro las conversaciones, me da malestar. Todas esas personas hablando, estas, sobre él, recibe un malestar. Y hay espíritus que ustedes los ven aquí en gris también hablando. Ya. Y entonces él está aquí, el cuerpo físico está en el ataúd, pero ustedes lo ven acá, donde hay un hilo blanco que va a su cabeza. Este ya es el momento final. Mírense que han pasado 3 y 4 días. Y es cuando llega el doctor Becerra Meneses, el médico famoso de Brasil, médico que le llaman médico de los pobres. Y con unos pases comienza ya la última operación, ya, a romper este lazo. Mírense ustedes allí que los pensamientos le llegaban como corrientes eléctricas, como un huracán. Entonces, es importante como la conversación que tengamos en un sitio de estos. Entonces, nosotros tenemos acá en el libro El cielo e infierno, que es uno de los libros de la codificación, ¿verdad? En el capítulo 1, nosotros tenemos estas preguntas sobre la desencarnación. Entonces, a veces hay personas que se amarran al cuerpo y como no saben de que su verdadera casa es el mundo espiritual y que se ha pasado todos sus años a vivir la vida física y a gozarla, entre comillas, cuando ve que por el instinto de conservación y por todas estas cosas que dijimos al principio del temor a la muerte, la turbación se le prolonga y lucha por no desprenderse y no quiere que no sabe de que tiene amigos espirituales que quizás están ahí viniendo por él. Entonces, ¿qué pasa? De que se une tanto al cuerpo físico que siente cuando se descompone todas las situaciones estas que lleva a la descomposición de la materia. Entonces, ese es un momento, como ha vivido una vida muy material, no ha parado atención a su espíritu, no sabe que el mundo espiritual es la realidad, no se ha puesto a vencer la ignorancia sobre eso, pues tiene miedo y creen que con toda la parafernalia que le meten a las personas en la cabeza del diablo, del infierno, pues claro que está asustado y no sabe de que Dios es misericordioso, que puede a través de la oración encontrar la paz. Entonces, ¿qué sucede? Se estrechan los lazos con la materia y les es difícil el desprendimiento. Por eso acá, en ese mismo libro, El cielo e el infierno, el mismo capítulo, nosotros vemos que si la persona ha vivido su vida moralmente, la separación es de corta duración. En el suicidio es una de las posiciones más penosas para un alma encarnada porque el perispíritu va a estar retenido al cuerpo, amarrado con todas sus fibras, ¿ya? Porque si está joven todavía, tiene el magnetismo animal, lo que llaman el doble etérico, todo ese fluido, todo ese bioplasma, todo ese, se llama ectoplasma, está fuerte. Y entonces eso le va a hacer difícil su separación. Entonces, decíamos que esta persona,
por ejemplo, si se quita la vida a los 40 años, iba a vivir 60, son 20 años que se puede durar. Ahí vemos en la fotografía en la persona que se quita la vida con una pistola y en la cabeza pasa el proyectil y él va a durar 20 años con ese martirio. Ahí sí es un infierno mental donde la bala va a entrar todos los días a su cabeza varias veces y si depende de los agravantes eh, o de los méritos, por eso es que uno no sabe, esto solamente juzga a Dios y Dios sabe cada situación de su hijo, va a durar, como dice aquí, un periodo igual al tiempo en que el espíritu todavía debería estar encarnado. Entonces, todos los dolores, el tiro, el sangrado, la hemorragia, la angustia, la asfixia, el dolor, el remordimiento por todo lo que hizo, ¿ya? De darse cuenta que la vida continúa y que él no ha solucionado nada. Y si es llevado así a la tierra, siente la asfixia, los gusanos, prácticamente es un infierno entre comillas. Por eso en el mismo libro que ya hablé, Obreros de la Vida Eterna, en el capítulo 15, también está esta mujer que ustedes ven ahí sentada en su sepultura, también pidiéndole a los André Luis y a estos amigos de André Luis que la ayudaran porque ella había desencarnado y perdió la vida en el puerperio por una infección puerperal. Resulta que en su embarazo ella había tenido una vida disipada, embarazada, y salía de su casa a fiestas sin el marido, y ella en esa vida licenciosa, por el momento del parto, muere, y ella allí llora que la llevaran a su casa, donde su marido, donde su hijo, y Andrés Luis quiere auxiliarla. Ustedes ven a Andrés Luis que quiere acercarse al sepulcro, y el director espiritual le dice que no, porque ella va a llegar a la residencia a destruir todo lo que encontrara. No tenía derecho, como madre infiel, al deber de flagelar con su pasión al niño que estaba de días y a su marido. Entonces, ese es un ejemplo, otro más, de lo diferente que es para cada uno de nosotros. Por eso, nosotros tener conciencia en el mismo momento de la muerte, cuando dejamos el cuerpo, puede pasar un tiempo por el estado de turbación. Y que eso depende de la elevación de cada uno de nosotros, ¿ya? Porque durante la vida, como dice Platón, hemos estudiado y nos hemos preparado para ese momento. Nosotros nos vamos liberando poco a poco. También depende de la enfermedad larga o corta que haya tenido, ¿verdad? Si estaba en coma o si ha tenido una enfermedad crónica en la cual él se ha puesto a pensar, donde los lazos se van, que unen el cuerpo a la materia, se van poniendo débiles y se van volviendo frágiles. Entonces, el momento de la muerte, la turbación va a ser corta. Por eso la eutanasia no se puede hacer, porque en esos momentos eso prácticamente sería un suicidio. Y la doctrina espírita, sabiendo de todo esto, pues nosotros estamos contra esa práctica. Entonces, la práctica del bien y la pureza de conciencia es lo que nos va a permitir una liberación pronta y de buena forma. Y que nosotros, al momento que nos reconocemos en el mundo de los espíritus, ¿qué sensación vamos a tener? Depende cómo hayamos vivido la vida. Por eso, en el libro de André Luis, Acción y Ración, que invito a muchos que se lo lean, que es tan profundo, uno de los libros que más consulto, nos dice Hilario, uno de los maestros espirituales de Andrés, si las almas encarnadas pudiesen morir en el cuerpo algunos días al año, no mediante el sueño físico, sino con plena conciencia de la vida que les espera. Entonces, fíjense que esto es como una profecía para lo que yo hablo y que podemos hacer en otras conferencias de las experiencias cercanas a la muerte, ¿verdad? En la experiencia cercana a la muerte, los diferentes investigadores, que son muchos, pero el pionero fue Raymond Moody, médico en Estados Unidos y es filósofo, todavía está vivo. Se han colocado 12 variantes o variables, ustedes las ven aquí, donde la mayoría de las personas que tienen una experiencia cercana a la muerte coinciden en todos los investigadores
esos 12 puntos. Claro que no todos hacen los 12 puntos, pero mírense, del 1 al 12 ustedes ven allí el pasar por un túnel, se encuentran con una luz, se encuentran con seres familiares, hay planos celestiales. Mírense la 9, revisión vital. El 11 se encuentra con un límite. Ese límite, los espíritus de luz que lo esperan le dicen, no puedes pasar de allí. Muchas veces es un río, pues muchas veces es como un hilo, muchas veces es una puerta. Le dice, no puedes pasar porque de ahí no regresas. Entonces, mírense ustedes estas diferentes variables que se encuentran. Y ahí hay una del túnel. Mírense este dibujo que ustedes están viendo acá. Esta es una pintura, como ustedes ven aquí, de Bosch. Este pintor, que murió en 1516, un pintor holandés, él tuvo una visión donde pintó el túnel, que hoy la ciencia médica, la mayoría de las personas que tienen esta experiencia lo pintan así. Ustedes ven Los Ángeles, cómo van recogiendo a las personas que ya han muerto para llevarlos por el túnel. Y eso ya lo había dibujado este fresco, por decirlo así, está en Venecia, en el Palacio Ducal. Entonces, y como espírita, nosotros los tenemos en el Anuario Espírita, que lo ven aquí, 2004. Allí hay un detalle, hay un capítulo sobre esta pintura. Y este pintor le llaman el Bosco. Ustedes pueden entrar allí en Google, ponen con ese nombre, Ascensión al Cielo, Bosch, o Pintor el Bosco. Ahí lo van a encontrar. Entonces, volviendo al libro de Volví, tan importante, nosotros vemos aquí sobre la revisión vital, ¿verdad? Uno de las cosas que yo le dije aquí, revisión vital, la 9. Volvemos a hablar de ella y volví, Jacobo, me vi de repente todo lo que había soñado durante mi vida y realizado. Ideas insignificantes que yo había emitido, los actos, por mínimos que fueran, desfilaban por mis ojos afligidos, revelados por un extraño poder, como si fuera una cámara ultra rápida instalada dentro de mí mismo. Mi pensamiento era como una película cinematográfica. Y así, hoy, mírense ustedes este video del doctor Peter Fenwick. Escúchenlo. This was California. Would never cross over to the UK. So you can imagine my surprise when into my consulting room came a guy who had a failed catheter, cardiac catheter, and had a near-death experience. It was my moment of realization that in fact these things did happen, but it was much more important than that. If what this guy was saying was true, then we could start thinking about what death might actually mean. And so I had to start studying and looking into death. First of all, this was the near-death experience. Now, I found it did occur in England. I went into various hospitals and spoke to people. And so I appeared on the BBC in 2 films in the 1980s. And I got over 2,000 letters. Do you remember letters? They're rather fun, you can read them. Well, these letters were written by people who had never, ever before told anyone about their experiences. Why? Because they're too frightened. They told it to their wives or their husbands. They weren't interested. They told it to their friends. They said, you're mad. So they were very relieved to be able to put them down on paper. And I was very pleased because I could then study these and understand what the near-death experience was about.
found is that it was, in fact, very similar to that suggested by Raymond Moody. First of all, you lose your pain if you're in pain. Then you become very calm. Then some people leave their body. Otras atraviesan un túnel, Go down a tunnel, a fascinating un tunnel. túnel fascinante. Varies, and at the end of the Y al tunnel, final del túnel, there's a una luz. you can move towards this Se mueves light, hacia la bigger and luz, bigger, very, very bright. brillante. When you come into Al the llegar, light, it's te envuelve una experiencia luminosa, full light experience, and it's calmante, de mucha compasión, un amor incondicional, supportive. asombrosa. Todos dicen eso. And in the light, there's the being. Y en la luz está un ser de luz, puede hablar o quedarse en silencio. Y haces un repaso de vida. Mira lo que dice él. May get a life review. You can come out to the light, you may get a life review. Very interesting. Because you can then Y vemos lo que hicimos antes. what you've done before and review Repasar todas las cosas que hicimos, and understand comprenderlas. why you O sea, nosotros mismos nos juzgamos, then nuestra go conciencia. into the space and Y luego the vamos space a is un you. espacio. Entonces, ahí vemos que aquí resumida esta diapositiva algunas de las variables. Estar fuera del cuerpo físico, paz, nos encontramos con otros seres, reflexión moral, que es la revisión de vida. O sea, nosotros, todas aquellas personas que recuerdan una experiencia cercana a la muerte, se dan cuenta que hay como una película cinematográfica que desde que nació hasta que murió, se ve en toda su vida. Hay se juzga. O sea, nuestra propia conciencia nos juzga. Todo lo que hicimos o dejamos de hacer. Entonces, el doctor Peter Fedwitz, este es el libro que ya está en Colombia, El arte de morir. Está en español y nos habla de sus investigaciones, un libro muy completo. Él, los últimos capítulos, nos habla sobre esto, ¿verdad? Nos dice que un elemento común de la experiencia cercana a la muerte es la certeza que la existencia sigue más allá de la muerte corporal. Mírese, me gusta esta frase. Y que la auténtica realidad es nuestro ser, no físico. O sea, no es el cuerpo la realidad. Eso es lo que nos enseña la doctrina espírita con Kardec, este trabajo grande que nos hizo este gran maestro que nos trajo la tercera revelación al planeta, ya pronosticada, profetizada por Jesús en el capítulo 14 de Juan, que nos demos cuenta que la realidad no es el cuerpo físico, es el espíritu. Vean, lo está diciendo un científico, hospital de Southampton, en Inglaterra, con esta experiencia, tiene ya, señor, casi 80 años, y nos dice que cuando todas las personas que recuerdan este momento crucial donde mueren por un infarto y lo logran rescatar, regresar, ya dejan de tener miedo a la muerte. Y lo importante para ellos es cómo esa experiencia los cambia. La forma de vivir. Valoran la vida, pero no se apegan demasiado a ella. Y moralmente se transforman, como vamos a ver en este video. Camino del tema, un hombre recibió una puñalada en el corazón y murió mientras era intervenido en el quirófano. Lo increíble del caso es que, según los médicos, resucitó horas después, asegurando que en su viaje al más allá había visto el paraíso y el infierno. Adriana Villamarín habló con él en exclusiva. Veamos. Recuerda el doctor Miguel Ramírez que mientras intentaba sembrar la herida en el corazón de este hombre, el paciente no resistió la cirugía y le sobrevino un paro cardíaco. Pensábamos que ya no había nada que hacer porque ya se había cumplido el tiempo reglamentario y el paciente ya estaba... Cuando lo estaban llevando a la morgue media hora después, Javier Vanegas resucitó. Todavía nadie logra explicarse cómo volvió a la vida este hombre humilde que se ganaba la vida cargando bultos en el mercado más grande de la ciudad. Obviamente, como médicos, como académicos, como científicos, Experiencia en el otro mundo. Estuve en un viaje por Atenas, donde habían almas orando, otras llorando, otras
viendo como sáqueme de acá. Javier asegura que nunca había experimentado tanta paz. ¿Cómo era el paraíso? Así árboles, burritos, gente orando, dándole a Dios. El paraíso. O sea que también ahí existe el paraíso. Ahí existe el paraíso. ¿Le decías tú que había? Y ángeles, como cascadas de agua pura y todo. Pero lo insólito de su historia es que también asegura haberse acercado al infierno. Y una loma, inmensa, subí hasta la cima de la loma. Y allá vi todas las almas. Unos orando, otras y otras también regresando. ¿Cómo eres tú? Porque él no había cumplido su misión en la tierra. Y él quería devolverse porque él quería recuperar el tiempo perdido con su esposa y sus hijos. La esposa de este nuevo Lázaro, que es como lo llaman ahora, dice que la muerte y resurrección de su esposo fue una lección. Una lección de vida. Mírese usted, este es un muchacho que trabajaba cargando bulto en Corabastos, allá en Bogotá. Y una mujer tenía otras compañeras, lo apuñala. Y mírense ustedes allí cómo él tuvieron que hacerle esa operación que le ven la costura que tiene todo el tórax llegando al abdomen. Después de 45 minutos él regresa y entonces él cuenta esta experiencia cercana a la muerte. Este es el canal Univisión de Miami. Y es un video un poco más largo que yo lo recorté, pero miren este que sigue. Miren que los 45 minutos que Javier Vanegas estuvo muerto fueron suficientes para recorrer el más allá. Cuando yo pierdo mis signos vitales y todo, llega el Messier tenía una bata de color crema, con unas sandalias café nuevas, hermosas, pero tapaba aquí, no se dejaba ver la cara. Messier me cogió la mano así, y empezamos a subir una montaña. Cuando llegamos allá a la cima, una parte de la cima, llegamos al paraíso. Y el paraíso algo bello, algo hermoso. Unos pastales verdes, bonitos, sin mancha de nada, de hielo ni nada. Y unos árboles verdes hermosos, algo bello. Y unos burros de puro peluche, y alrededor de ellos estaba gente orando, como la hermana Ligia, la mamá de mi suegra, que en paz descansen, son cristianas, estaban orándole al Señor. También de la mano de lo que él llama el Mesías, fue al infierno, un lugar donde vio personas conocidas. El olor a azufre lo acompañó en toda su travesía. Me cogió de la mano otra vez y seguimos subiendo 3 vueltas más arriba, de caracol y 3 vueltas más. Cuando llegamos arriba veo el infierno, algo asombroso. Resulta que en el infierno había gente mala, porque yo anteriormente era también muy pesado, andaba con gente mala. Muchas bandas bravas de Patio Bonito, consumidos en las llamas de eso y en el cal de todo eso, y apenas hacían que ayúdeme. Se le veían estos dedos así, esta mano de la muñeca para arriba, y un pedacito de la cara así. Hoy, 25 días después. Entonces se dan cuenta allí, ahí está la fecha, 18 de noviembre de 2013. Esta experiencia de una de las más disidentes y esclarecedoras de que se tiene de esta experiencia cercana a la muerte de este señor Javier Vanegas. Ahí están los links en los diferentes videos, ustedes los pueden conseguir en YouTube y mirarse los videos más completos. También Caracol, también tiene otro, pero por motivos de tiempo y espacio no se pueden poner. Pero mírense ustedes, aquí es una experiencia muy diciente, muy aleccionadora, que nos está mostrando lo que la doctrina espírita y que durante muchas culturas a través del tiempo nos han dicho que sí, que existe esa vida después de la muerte y que hoy algunos movimientos o algunos científicos, porque hay unos científicos que son materialistas y que niegan a Dios, que niegan la vida después de la muerte y que el cerebro
el que produce el pensamiento. Pero ya hay estas otras corrientes, ya hay otros neurólogos que nos están mostrando lo contrario y que están corroborando la experiencia que el Maestro Jesús nos dejó. 40 días que pasó con nosotros, mostrándonos ese cuerpo espiritual que dice Pablo en Corintios. Nosotros estuvimos con la AME, Asociación Médico Espírita, que hay en Brasil y hay en muchos países, y hay en Colombia, que dirige el doctor Fabio Villarraga, presidente de la AME, y que yo también formo parte de esta gran institución, la AME, que agrupa a médicos y a profesionales de la salud interesados en las ciencias del alma, en las ciencias del espíritu. Y aquí ven ustedes al doctor Pim Van Lomen. En el cuadro está el doctor Pim Van Lomen y la doctora Sonia Doy. Ella es la directora de un centro espírita de Washington y hoy mismo es la presidenta de la AME Internacional, que ella siguió en el cargo a la doctora Marlene Nobre, que ya falleció y que fundó la AME, tanto la AME del Brasil como la AME Internacional. Entonces nosotros, de esta fecha de junio del 2015, fue invitado a este congreso en Brasil el doctor Pim Van Lomen. Es uno de los grandes investigadores que hay sobre las experiencias cercanas a la muerte. Entonces, aquí vamos a ver un video. Él tiene este libro que ya está en español, se llama La conciencia más allá de la vida. Hay un completo resumen, porque se llama resumen porque los médicos no pueden colocar todo en un libro, y como nosotros tampoco podemos poner todo en una conferencia. Este es el libro del doctor Peter Fenwick, que está en español, que se llama El arte de morir. Entonces, el doctor Pim Van Lomen, lo vemos aquí, es un médico holandés que trabajó allá en estos hospitales en Holanda, y durante 26 años, y él se dedicó a través de una experiencia que tuvo, que lo vamos a ver en un video más adelante, en el siguiente video, que lo impresionó y se dedicó a buscar toda la literatura que había sobre eso y comenzó a trabajar en la literatura del doctor Raymond Moody, la doctora Elizabeth Kubler-Ross. Entonces, él todavía está vivo y pasa por el mundo entero en muchas escuelas de medicina mostrando sus investigaciones. En un estudio científico basado en múltiples casos de SM o experiencias cercanas a la muerte en pacientes con paro cardíaco, recientemente publicado en la prestigiosa revista británica de ciencias, The Lancet, enormes descubrimientos científicos revelados por la sostenida investigación clínica del Dr. Pim Van Lomen están atreviéndose a sugerir lo imposible, de que hay sólida evidencia científica de que la mente continúa viva después de que el cerebro cesa de funcionar. La investigación médica ha probado, bajo una rígida metodología repensada, de que la mente no es producto del cerebro. Los importantes hallazgos del Dr. Van Lomen indican que la conciencia no está localizada por el que llamamos espíritu. One of the patients in Dr. Van Lommel's study is a man who'd been found in a meadow, having suffered a heart. He was brought to hospital where the medical team carried out extensive cardiopulmonary resuscitation, during which time he displayed all three signs of clinical death. His heart and breathing had stopped, and his pupils dilated. Shocking! When the patient was stabilized, he remained in a coma for 1 week. And after 1 week, he came back on the cardiac ward, and the nurse who was there during the resuscitation came in for the first time to give him medication. And the patient said, "You were the one who was there when I was brought in. You were there when they brought me into the hospital. You took the dentures out of my mouth and put them on that cart. It had all these baffles on. There was a sliding door underneath, and there you put my teeth." And the nurse was flabbergasted. He said, "This is not possible. This patient was in deep coma.
couldn't see anything, but the patient told him that he could see everything from above his body, and he could see the doctors and the nurses what they done. So during the period of coma, he could perceive in a position out and above his body. Entonces, ustedes se dan cuenta en este pequeño video, porque está bastante recortado, este fue uno de los primeros casos que él tuvo que lo impresionó, sobre todo que el paciente que estaba infartado, él se da cuenta clínicamente muerto, o sea, es electrocardiograma plano, electroencefalograma plano, no había respiración, las pupilas dilatadas, no había reflejo a la luz, no había respiración. Y la conciencia seguía. Y él les dijo cuando ya fueron a visitarlo a su área de recuperación, me traen mis dientes, como decía uno acá en la costa, la chapa, o sea, la prótesis. ¿Cómo así? Sí, señor. Y le dijo al enfermero, tú fuiste el que me la guardaste en una gaveta, y le explicó, dio detalles de la gaveta. Incluso en el libro de él, al doctor Piman Lómez se le cae el bolígrafo. Y esta persona le dice hasta la marca del bolígrafo y lo que dijo. Entonces, él que antes todo lo que le decían, porque es un médico cardiólogo y había presenciado otras experiencias, pero no las tenía como alucinatorias o ilusiones. Pero a partir de ese cuadro él se dedica a investigar, y miren usted, en estos momentos él continúa investigando y llevando su mensaje de que la conciencia es extracerebral. Por eso en la experiencia cercana a la muerte, ustedes ven ahí la palabra en inglés, la medicina crítica, la neurología, la cardiovascular, nos muestran la continuidad de la conciencia más allá del campo físico. Hay algunos investigadores, ustedes los ven aquí, Raymond Moody, doctora Kubler-Ross, el doctor Ring, Michael Sabon, Pim Van Lomen, Sam Parnia, que es uno de los grandes investigadores hoy en Nueva York, el doctor Long, que es radiólogo. Este es pediatra, Melvin Morse, tiene un libro que está en español, yo lo tengo, se llama Los hijos de la luz, que es en niños, experiencias cercanas a la muerte en niños. Es de digno mencionar a la doctora Elsa Lucía Arango, una médica general especializada en medicina bioenergética en Medellín. Yo les invito, tiene 2 libros acá en Colombia que se llama Cómo es el cielo y Mundos Invisibles. Y el doctor Eben Alexander, también muy famoso. Entonces, nosotros vemos aquí en esta diapositiva, ¿verdad? Y algunos investigadores, Moody, Parnia, Pim Van Lomen y el doctor Eben Alexander. Nosotros vemos aquí algunas fotografías, la doctora Ross, el doctor Raymond Moody, el doctor Pim Van Lomen, con sus libros principales. Este fue el primer libro que el doctor Moody y que está en película. Ustedes pueden ver la película en estos días. Nuestro amigo Abel Prasca nos puso allí en el WhatsApp la película esta, Vida después de la vida. Y este es uno de los libros, La Rueda de la Vida, de la doctora Kubler. Y este es uno de los grandes investigadores. Tenemos también ya varios libros de él, uno en español que se llama Resurrección. Ese es el libro Resurrección, que es este libro, ya está en el español, se consigue, están los trabajos de él, pero tiene otros libros en inglés. Entonces, este doctor, ustedes ven allí cómo nació en Londres, mire este título, PhD, un doctor en PhD, es biólogo molecular, pero también es médico, y trabaja tanto en Inglaterra como en Nueva York. Tiene muchos grados, muchos máster en medicina interna, medicina crítica, y lidera un trabajo de investigación de experiencias cercanas a la muerte que se llama AWAR. No es el momento de hablar de eso, pero eso porque eso es bastante largo. Y divide su tiempo entre hospitales de Inglaterra y de Estados Unidos. Entonces, el doctor Sam Parnia es hoy por hoy uno de los médicos más investigados. Y aquí tenemos un pequeño video para que ustedes se den cuenta que le hace Morgan Freeman, este gran artista de Estados Unidos, que lo conocemos mucho porque trabaja en Batman.
y que hizo estos 3 capítulos, la historia de Dios, y que los pueden buscar en National Geographic. Cómo la ciencia está empezando a estudiar la posibilidad de una vida en el más allá. Me reuniré en Central Park con el médico de cuidados intensivos, el doctor Sam Parnia. Sé que has hecho una enorme cantidad de investigación en este ámbito. Sam ha estudiado a más de un centenar de sobrevivientes de paros cardíacos, personas que estaban técnicamente muertas y volvieron a la vida. Algunas de ellas regresaron con experiencias profundas. Sabemos que en realidad, por miles de años, que quienes han estado a punto de morir por cualquier razón han tenido estas profundas, intensas y de cierta manera experiencias místicas. La gente siente una inmensa sensación de paz, consuelo y dicha cuando atraviesa por la muerte. Pueden describir la sensación de realmente ver a parientes fallecidos, amigos u otras personas que en realidad no conocen, pero que les dan la bienvenida. Así que creo que lo que empezamos a entender es que se trata de una experiencia universal de la muerte que la mayoría de nosotros posiblemente experimentemos cuando muramos. Una de las cosas a las que he llegado con esto y que me parece extremadamente fascinante es la idea de que incluso no habiendo actividad cerebral, las personas vuelven expresando estas experiencias. ¿Tiene eso alguna explicación? Es importante entender que cuando una persona está muriendo y se ha convertido en un cadáver, es solo en ese punto que las células dentro del cuerpo comienzan a pasar por un proceso de muerte, lo que puede tardar horas, si no es que días. Así que de hecho tenemos esta ventana de tiempo en la que podemos traer a la gente de vuelta a la vida. Y las experiencias que tienen nos dan una indicación de lo que es para la humanidad el pasar por la muerte. Y en las creencias religiosas, en casi todas, tú mueres, pero solamente en un sentido corporal. Tu esencia, tu alma continúa. ¿Existe alguna evidencia científica de apoyo para la idea de el alma? Hoy llamamos al alma conciencia en la ciencia. Así que podemos probar esta teoría científicamente a ver si esta conciencia continúa o se detiene. La evidencia que tenemos al menos es que cuando una persona muere, esa parte que nos hace quienes somos, la psique, el alma, la mente, la conciencia, como quieras llamarlo, yo, no es algo que quede aniquilado. No solamente desaparece, continúa al menos en el inicio de la muerte. ¿En serio? Por supuesto. Esta continúa cuando no se espera que el cerebro esté funcionando y cuando alguien ha pasado por la muerte. Estoy extraordinariamente interesado y tú has sido increíble. Gracias, ha sido un placer. Mírense ustedes. Es sorprendente que la ciencia esté ahora cuantificando la muerte e incluso definiendo el alma. El más allá, algo que nos ha fascinado desde los albores de la religión, ahora parece tangible. Mírense ustedes este pequeño video que fue extraído del primer capítulo de la historia de Dios. Cualquiera de ustedes pueden buscarlo ahí en YouTube. Entonces, Morgan Freeman entrevista a este gran médico que ya les dije un poquito aquí su currículum, el doctor Sam Parnia, un gran científico, biólogo molecular, PhD, médico con tantos títulos. Como su frase, que habla tan claro, que la ciencia está demostrando la vida después de la muerte, que la conciencia es extracerebral, que no se anida en el cerebro, que el cerebro es un receptáculo, un transmisor, como un televisor, como dice él y como dice Pim Van Lommel. Entonces, esto nos lleva rápidamente a ver también la experiencia de este doctor. Mírense ustedes aquí en el tiempo, ustedes lo pueden conseguir en Google, lunes 19 de agosto del 2013. Salió este artículo, La muerte del cuerpo no es el fin. Entonces, ahí en ese periódico, El Tiempo, está la entrevista que hacen la señora, ustedes ven ahí, Claudia Sandoval, entrevista con Eben Alexander, el neurocirujano que estuvo en coma 7 días y publicó un libro que es bestseller. Se llama La Prueba del Cielo. Aquí lo consiguen en la Panamericana, en la Librería Nacional. La Prueba del Cielo. Ahí está toda la historia de él, lo que él revela
en el momento que entra en coma por una meningitis. Le dio una meningitis, una enfermedad infecciosa en el cerebro. Lo importante es, este es un neurocirujano muy famoso en Estados Unidos, era ateo, y él después de esa experiencia, él cambia su vida, se transforma y en este momento está dando muchas conferencias también a nivel mundial, mostrando que la vida sigue después de la muerte. Mírense ustedes aquí, revistas como Año Cero, también tenemos este gran médico también, psiquiatra, y trabaja en ciencias neurocomportamentales de la Universidad de Virginia. Y también es uno de los médicos que trabajan en la experiencia cercana a la muerte. Y hay una escala, la escala de Bruce Grayson. Este doctor también ha hablado en la ONU. El doctor Sam Parnia y este doctor y otros más han hecho seminarios y conferencias internacionales para muchos medios en la ONU, en la Organización de las Naciones Unidas, mostrando todo esto. O sea, hay cantidad de instituciones serias, científicas, mostrando el trabajo de estos grandes médicos, Sam Parnia, este doctor Bruce Grayson y muchos más, trabajando, mostrando al mundo que la conciencia es el espíritu, el alma. Aquí tienen ustedes otro médico, Michael Savon, cardiólogo. Ustedes pueden encontrar en Discovery, está la historia de un artista de Estados Unidos, Pam Reynolds, uno de los casos más completos de experiencias cercanas a la muerte. Ustedes lo pueden encontrar en video ahí en YouTube, donde el médico cardiólogo que hace el trabajo, claro que no fue el neurocirujano que la operó, nos trae toda esta investigación. Y este caso también lo trae el doctor Charles Starr. Él tiene un libro que se llama El fin del materialismo. El doctor Charles Starr, o sea, Carlos Starr, T-A-R-T, que ustedes pueden investigar el currículum del doctor Starr, psiquiatra, psicólogo. Quedan ustedes anonadados de tantos títulos que tienen. Y este médico, también está trabajando sobre el espíritu, el alma, la continuidad de la conciencia después de la vida física. Y también tiene un capítulo completo sobre este caso del doctor Savon. Este libro de él ya también está en español. Yo también lo he conseguido. Y me gusta que ustedes vean de que las editoriales, las librerías, se están ocupando de toda esta investigación y que tenemos todos esos avances científicos escritos y que la gente, si no sabe, o sea, si son ignorantes es porque se dedican a leer cromos, como digo yo, paquitos, novelitas, pero todo lo niegan sin saber. Como decía Sócrates, yo solo sé que nada sé. Entonces, mírense este otro médico, doctor Long, es radiólogo. También tiene una página muy importante que ustedes pueden entrar por Google. La fundó en 1998. Sus libros también apareció publicado en el New York Times. Ahí está la página de la experiencia, la fundación, en la investigación de las experiencias cercanas a la muerte. Tiene ese libro que está en español, Pruebas de la existencia de otra vida después de la muerte. Y ya para terminar, tenemos este libro de Bronnie Ware. Mírense ustedes, también ya está en español. Es una escritora australiana que trabajó muchos años atendiendo a los enfermos desahuciados, como la doctora Elizabeth Kübler-Ross. Y ella escribió un artículo que se convirtió en un libro, Los 5 principales remordimientos de los moribundos. Entonces, mírense ustedes, ella escribe estos cinco que extrajo de las investigaciones que ella hacía ahí al pie de la cama de las personas que estaban en un proceso de transición. Y hizo un resumen. Dice, los 5 arrepentimientos más frecuentes. Ojalá hubiese tenido el coraje para vivir una vida auténtica, no la vida que otros esperaban de mí. Ojalá no hubiese trabajado tanto. Mírense, ojalá no hubiese trabajado tanto.
Me hubiese gustado tener el coraje para expresar mis sentimientos. Lamento no haberme mantenido en contacto con mis amigos cuando se están muriendo. Desearía haberme permitido ser más feliz. Entonces, miren ustedes, en el transcurso de la vida física nos amarramos a las cosas materiales y no nos damos cuenta que somos seres inmortales, que somos espíritus y que para ser feliz hay otros valores. Entonces nos gastamos corriendo sobre quimeras, sobre cosas materiales que a veces no las vamos a llevar y a veces nos hacemos morir por peleando una herencia, peleando un simple celular, etcétera, etcétera. Entonces, mírense ustedes ya terminando esta frase de la doctrina espírita: nacer, morir, renacer y progresar siempre. Esa es la ley. Entonces, ya para terminar, esta última diapositiva sacada del tiempo del gran humorista Quino, argentino, ¿verdad? Mírense lo que dice, mírense ustedes el dibujo. Ahí está la señora jugando cartas con unas cartas que flotan y unas copas que flotan en el aire. Y dice ella: por nosotros, o sea, brindando, metidos en esta familia de locos que insisten en creer que has muerto. Pobrecitos, no han entendido todavía para qué sirve el amor. O sea, ella, por el amor, lo ve, lo siente, lo palpa. Ya, de qué maravilla nos puede ser el amor para esta persona que todo lo cree, que todo lo espera, ¿verdad? Entonces, ellos están estupefactos, como pueden estar estupefactos muchas cosas, muchas personas, como decía estos grandes investigadores. El doctor Peter Fenwick, ustedes vieron en el video que la gente tiene una experiencia cercana a la muerte y cuando la comienza a contar le creen locos, se ríen. Y hay muchos hospitales que cuando los pacientes tienen una experiencia y ellos comienzan a contar, lo dejan hablando solo y le dicen que eso son alucinaciones. Entonces, por eso la gente se calla. Por eso este médico, cuando empieza a investigar, ellos se sienten felices porque alguien los escucha. Y entonces comienzan a mandarle cartas. Entonces, hoy por hoy, nosotros tenemos que escuchar, ver que estas son realidades, que no son alucinaciones, que son muy importantes para aquellas personas que han vivido la experiencia, que estuvieron al borde, al límite, y que regresaron para transformarse y contar la experiencia. Y por eso muchas veces en los diferentes libros, como yo he leído, el guía espiritual le dice: esto es para que te transformes, que cambies de vida y cuentes lo que aquí has vivido. De la persona tiene ese compromiso de contar que la vida sigue después de la muerte y que allá está Dios, porque todos sienten ese amor incondicional, un amor incondicional que supera todo. Entonces, es una situación muy importante hoy en estos momentos de transición, estos momentos que se está pasando la Tierra. Entonces, yo le agradezco a todos ustedes, le agradezco a Abel por esa confianza y que deposita en nosotros y a todos aquellos que han estado escuchando esta charla y a la Asociación Médico Espírita, a la AME Colombia, con el presidente doctor Fabio Villarraga, que trabaja en Cundinamarca. También a él también le agradecemos, como nuestro centro espírita Senderos de Paz, Asociación Senderos de Paz, que lidera nuestra doctora Carmen Cardona. Cualquiera pregunta, cualquiera pueden ustedes realizar. Bueno, Maña, antes de las preguntas, quería decirte pues que tienes este espacio a tu disposición todos los viernes si quieres, todos los lunes si quieres a las 6:30. Tú me dices cuándo. Tenemos este espacio libre, ya no tenemos actividades presenciales, entonces virtualmente si tú quieres cada lunes que se te ocurra, cuenta con este espacio, ¿viste? Gracias. Sí. Sí, pues. El micrófono. ¿Ah? Mañe. Sí. Florecide. Buenas, cuéntame. Mañe, tú sabes que yo hace
34 años, tuve una experiencia como todo lo que has dicho a través de la conferencia. Yo me bajé en el Teatro Rec y cuando yo me bajo a un bus, me hace un sándwich. Cuando a mí el sándwich, yo me salgo del cuerpo y me veo que estoy ahí aprisionada y digo esta palabra. Maestro Jesús, ayúdame, yo tengo una hija de 6 años, ayúdame, ayúdame. Pero yo iba y entré al túnel, cuando yo estoy en el túnel, aparece la mamá de mi papá y ella se identifica, dice, devuélvete, me empuja por los hombros, sentí las manos de ella, me dice, devuelve, pero no es tu momento. Yo soy Rosa Saavedra Viloria, la mamá de tu papá. Y cuando yo me regreso, ahí en la esquina del red estaba la gente, está muerta, el otro me iba a coger las gafas, el otro me iba a robar la cartera, llegó la policía y tal y cual. Y yo vi, Mañe, perfectamente lo que tú acabas de decir. El túnel, personas, la luz bien fuerte. Una experiencia. Bueno, me gusta que a primera mano, pues tú has escuchado y estás nos dando un testimonio a primera mano, que todos los que estén todavía escuchando, pues lo incorporen como los ejemplos que vimos en el video, que nos prueban que la vida sigue después de la muerte del cuerpo físico, que prácticamente la muerte no existe. Yo no dudo de eso, Mañe. Yo estuve en el túnel y me devolvieron, me empujaron. Muy cierto. Claro, no te tocaba, tenías que regresarte. Pues sí. Yo estaba viendo hoy una entrevista del doctor ¿cómo es? Van Pimmel, ¿cómo es? Van Lommel. Van Lommel. Y él decía que el secreto está preguntarle a los pacientes, porque que si él no preguntaba, antes de preguntarle a los pacientes, ellos no respondían, porque ellos les da mucho escrúpulo que no les crean, como la mayoría de los médicos no creen. Entonces, él cuando empezó a preguntarle a los pacientes, encontró que el 20% de las personas que habían vivido esas, por ejemplo, los paros cardíacos y todo eso, habían tenido experiencias cercanas a la muerte. Entonces, me voy a salir de la conferencia, Sí. Sí, este doctor Pittman Lommel es uno de los grandes investigadores sobre esto. Y está la importancia de su trabajo, que él hizo un estudio de más de 300 pacientes. Y ese estudio fue tan exhaustivo, tan importante científicamente, por decirlo así, que él lo llevó a la revista Lancet, que es de Inglaterra, del Reino Unido, que de allí no escribe cualquier médico. Imagínense, y ese grupo, ese escritorio, digámoslo así, de médicos que estudian un artículo y lo aprueban para publicarlo. Su artículo fue publicado en la revista Lancet y fue uno de los primeros artículos de investigación sobre esto para el gremio médico. Entonces, yo digo que esto es uno de los grandes trabajos sobre esto y que ya nadie puede decir la vida no existe después de la muerte. Nadie ha regresado de allá, no. Eso es ganas de enredar, ganas de tener a la gente con miedo y para manipularlas. Para hoy que hay tanto miedo por un virus que se pasea por allí y nos tiene encerrados y la gente sufriendo por tantos meses de confinamiento, un pequeño virus que domina al ser humano y con el desconocimiento que tenemos de la verdadera vida, que el virus entra a aquella persona a la cual tiene que limpiar su mente. Entonces todavía desconocemos que la enfermedad es limpieza y que para limpiarnos necesitamos las bacterias o los virus. O sea, ellas son copartícipes de nosotros. La vida física se sostiene por lo microscópico. Jesús lo dijo. El que se quiera hacer mayor, tórnese el menor.
Entonces, lo microscópico sostiene el macroscópico. Entonces, no ir a corretear las bacterias y los virus a matarlas. Resulta que allí se basa la vida. Entonces, tenemos que cambiar los parámetros de ver el universo, de vernos a nosotros mismos. Entonces, hay que cambiar todo eso y quitarnos el miedo, porque la muerte no existe. Ok, yo tengo una pregunta para Rodrigo. Rodrigo, ¿la charla quedó grabada? Sí, Abel, y todavía se está grabando, no la he detenido. Ah, bueno, perfecto. Sí, porque hay una persona, un oyente que me escribió al WhatsApp que interesante el tema, que chévere todos los autores, que bueno tenerlo. Entonces ya Lady pues puede estar tranquila que la charla está grabada y de alguna manera la vamos a poner a disposición de todos con el permiso de nuestro querido Manuel Barbo. ¿Cierto, Claro, Maño? claro que sí. Ah, Claro que bueno. sí. Esta charla que hoy fue más extensa, más de hora y media, la hicimos pequeñita el martes con la AME. Dicha charla ya también está circulando porque esa pasó por Facebook. Entonces, ya también está circulando editada como esta, gracias a Rodrigo que la vamos a tener. Y entonces, para también hacerla llegar a todos aquellos que la desean ver. Incluso Ok, muy bien. presentarla después en ciertos escenarios espíritas donde quieran pasarla. Así es. Bueno, las personas que no nos conocen, que son pacientes de Manuel Barbo, pues si quieren, para incluirla en estos grupos de estudio por WhatsApp y para darle información de las próximas charlas de Mañe, me pueden escribir al 315-726-9524, Abel Prasca, 315-726-9524, y los incluimos con mucho gusto en los grupos que tenemos virtuales. Maña, no sé si te queda energía para hacer la charla de cierre. La charla, la oración. Si no hay más preguntas, pues hacemos la oración, claro. Así es. Repíteme el teléfono, por favor, para colocarlo aquí en el chat para que lo puedan copiar. 315 726 9524. Abel Prasca, 315. Gracias. Gracias. Bueno, Mañe. Bueno, entonces, nos disponemos, pensamiento y corazón, elevamos nuestra plegaria al Creador por intermedio del Maestro Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, para agradecerle este momento en que pudimos compartir con todos ustedes. Es extender estos conocimientos, mostrando la vida después de la muerte, mostrando nuestra verdadera realidad, el espíritu, que él tanto se comprometió a mostrarnos cómo él fue anunciado por los profetas de que él venía, cómo él se transfigura en el monte Tabor, mostrando la realidad del alma, porque la transfiguración en el monte Tabor, ese día en que Moisés y Elías están a su lado, nos muestran con estos dos grandes patriarcas que estaban en el mundo espiritual, que la muerte no existe. Ellos seguían vivos. Y Jesús, en su grandeza, nos muestra que debemos desmaterializarnos. Esa transfiguración nos muestra que aunque estemos en el campo físico, en el cuerpo físico, tenemos que cada día saber que somos almas, que estamos de paso. Y esos 40 días que se presentó él después de resurgido a María Magdalena y a sus apóstoles, nos muestra que, como dijo Pablo en Corintios, y lo escribió, se siembra cuerpo animal y sale un cuerpo espiritual. Hoy, Maestro, consciente de esa realidad, ayúdanos, Señor, a transformarnos. Ayúdanos, Señor, en esa conquista de esa verdad que tú trajiste al mundo, que muchas veces nos cuesta renunciar a todo aquello que nos amarra al cuerpo físico. Permite, Señor, que con el estudio de la doctrina espírita que tú nos mandaste al mundo a través de la tercera revelación con Kardec, podamos nosotros inventar ese deseo del estudio de la educación para el alma. Bendícenos, Señor, a todos aquellos que hemos estado hoy pegados
a la tecnología para escuchar, ver estas enseñanzas. Pido a Dios y a Jesucristo bendiciones para todos aquellos que hoy nos han acompañado en esta transmisión. Bendiciones para todos nosotros, para nuestros familiares, y que podamos nosotros continuar en este camino de transformación moral como nos lo pide Kardec. Bendícenos, Señor, una vez más. Pido bendiciones para los centros espíritas de Barranquilla, principalmente de los cuales formamos parte, Senderos de Paz, Fusenda y otros más que hay en la ciudad, que también llevan el mensaje de Jesús de Nazaret, el mensaje del Consolador. Bendícelo a todos ellos, como los de Cartagena y de toda Colombia. A la ama espírita, que así sea. Bueno, entonces, pues. Gracias, doctor Barbo, por su charla. Todo estuvo muy bien. Ahora, Yadira. Mami, doctor, ¿cómo ha estado usted? ¿Cómo ha pasado? Gracias por su charla tan divina, para entender todo con mucha claridad. Gracias, que Dios lo bendiga y que siga dando estas charlas en estos momentos de estrés que estamos, de nervio por ese coronavirus. Acá en Cartagena está pasando momentos fuertes. Ah, bueno, chévere. Mira, saber que tú estabas allí, el Centro Espírita de Castilda, Pancho Sierra. Imagino que están otros como unidos. Sí, señor. Oh, qué bueno. Estamos siempre unidos con todo, con usted, con sus charlas, con oraciones, con todo, para poder salir adelante. Que el Espíritu nos tenga la bandera de todos. Ah, mira, a ver, estaba Cartagena también acá unido con nosotros. Bueno, perfecto, por eso te digo, está este espacio para ti todos los lunes si quieres, mañana a las 6:30. Sí, también tengo que agradecerle a Rodrigo, a Erika, que también nos han ayudado, me ayudaron para toda esta tecnología, porque tú sabes que no es fácil, todos estos truquitos que hay, y los intrínculis, como le digo yo, para tocar aquí, tocar allá. Claro, tú sabes que Rodrigo está en Estados Unidos, en Washington, entonces también esto es una transmisión internacional. No, qué bueno. Y allí tú que estabas allá en el panel, ¿cuántas conexiones hubo? 32, Doc. ¿Cuánto? Yo le llevo la contabilidad, 32. Bueno. Bueno, siempre estuvo bueno. Sí, claro. Oye, lo interesante es que no toca irse del salón. Ahí está el amigo César. ¿Estabas ahí, César? Oye, que Abel, y que vamos, ya hay que cerrar el salón. Gracias a Rodrigo. No, pero fíjate que Rodrigo cumplió que las no. 8:30. Fíjate que cumplió las 8:30, o sea que también fue a la hora estricta. Sí, le recorté bastantes cosas. Los videos fueron recortados. Bueno. Para mostrar lo principal. Sí. Muy interesante, Mañe. Gracias por. Bueno, pues entonces que tengan buenas noches. Este cariño. Gracias. En oración, por favor. Gracias a todos. A ver, el número que queda. Bueno, pues. Entonces. Bendiga. Hasta luego. Gracias, doctor. Bueno, la orden. Hola, doctor. Gracias, doctor. Bueno, gracias a ustedes también. Que Dios los bendiga. Marta Cueto está saludando también, Marta Cueto. No, Marta Campo. Marta Campo, perdona. Marta bueno, ella es Campo. psicóloga, Claro. Sí. Marta Campo. Tenemos Marta Cueto y Marta Campo. Pacientes, los grandes médicos que están trabajando en esto. Sí. Muchísimas gracias a todos.